Shadow Slave capítulo 7. 3 esclavos y un héroe. ¡Rueda, pedazo de mierda chirriante! Sonny se presionó contra el carro, empujando con todas sus fuerzas. Los 4 poderosos güeyes que solían tirar de él ahora estaban muertos, y en su lugar de ellos, 3 esclavos cansados intentaban hacer el mismo trabajo, incluyendo con la pendiente del camino ayudándoles. La velocidad del carro era agonizantemente lenta. El tirano, en comparación, se movía muchísimo más rápido, empujando a un héroe con un golpe mortal de sus brazos inferiores, levantando los otros 2 hacia su cuello e intentando agarrar la cadena que estaba enrollada en él como una soga. Sin embargo, en esta ocasión, la temible fisonomía del rey de la montaña se convirtió en una desventaja. Sus largas y aterradoras garras óseas eran perfectas para desgarrar la carne, pero no eran la mejor herramienta para manipulaciones precisas. Le llevó el tirano cierto tiempo agarrar la cadena sin cortar su propio cuello. Para entonces el carro estaba casi al borde del acantilado. ¡Vamos! ¡Solo un poco más! Lo que siguió sucedió muy rápido. Las ruedas traseras del carro finalmente se deslizaron por el camino, colgando sobre el oscuro y aparentemente interminable abismo de debajo. La criatura se giró, mirando inexpresivamente a los 3 esclavos con sus 5 ojos lechosos y muertos. El carro se tambaleó, lanzando a Shifty y el erudito a sus pies. Luego se congeló, equilibrándose precariamente en su eje central. Sonny fue el único que quedó de pie. Echó un vistazo al monstruo por última vez y luego golpeó la frente del carro con su hombro, poniendo todo su peso detrás de él. El carro finalmente perdió el equilibrio y rodó por el borde, raspando su parte inferior ensordecedoramente contra las rocas dentadas. Sonny cayó hacia adelante y aterrizó de rodillas, salvándose por poco de caer al acantilado con él. Girando la cabeza hacia el tirano, le lanzó una sonrisa maliciosa. El rey de la montaña hizo un intento de lanzarse hacia el esclavo delgado, pero ya era tarde. Un momento después la cadena se tensó en su cuello y fue arrastrado hacia atrás con una fuerza tremenda, volando al borde del acantilado como un muñeco de trapo. La criatura no lo podía creer. ¿Cómo había sido derrotada por un humano diminuto? «Muérete, cabrón», pensó Sonny. Luego tomó una respiración profunda y entrecortada. Se dejó caer al suelo y completamente exhausto. ¿Es esto? ¿He pasado la prueba? Descansando en las frías piedras, mirando el cielo nocturno, y esperó que esa voz débilmente familiar pero esquiva anunciara su victoria. Pero en lugar de eso, ola tras ola de dolor que había decidido ignorar. Antes comenzó a alcanzar su cuerpo maltratado. Sonny, sintiendo el dolor por todas partes, la piel rajada por el látigo del esclavista, perforada por las puntas óseas de la larva recién nacida, especialmente estaba en agonía. También comenzó a temblar, una vez más consumido por el frío espantoso. Supongo que no, sus pensamientos eran lentos y confusos. ¿Qué más se supone que debería ser? Una figura oscura apareció sobre él. Era el héroe, luciendo tranquilo y tan guapo como siempre. Había suciedad y rasguños en su armadura, pero por lo demás el joven soldado parecía estar bien. Extendió un brazo hacia Sonny. «Levántate, morirás congelado». Sonny suspiró, aceptando que su primera pesadilla no había terminado. Luego apretó los dientes y se levantó lentamente, ignorando la mano que le ofrecía el héroe. A su alrededor había una escena de carnicería total. Excepto por 3 esclavos y un héroe, todos los demás miembros de la caravana se encontraban muertos. Sus cuerpos estaban esparcidos por el suelo, horriblemente mutilados o destrozados en pedazos. Aquí y allá se podía ver una repulsiva carroña de una larva. Las sombras proyectadas que la hoguera bailaban alegremente por la plataforma de piedra, aparentemente imperturbables por esta mirada mórbida. Sonny también estaba demasiado cansado para preocuparse. Shifty y Erudito ya estaban de pie, mirando al héroe con cansada apreciación. Con o sin grilletes seguían siendo esclavos, y él seguía siendo un capataz de esclavos. Al notar sus miradas tensas, el soldado suspiró. «Acerquémonos al fuego. Todos ustedes necesitan ser calentados y discutir qué haremos a continuación». Sin esperar una respuesta, el héroe se dio la vuelta y se alejó. Después de dudar un momento, los esclavos le siguieron. Un poco después, los 4 estaban sentados alrededor de la hoguera, disfrutando del agradable calor. Shifty y Erudito estaban cerca uno del otro, manteniendo una distancia segura del héroe. Sonny se sentó apartado de todos, no porque tuviera una razón específica para desconfiar más de unos que de otros, sino porque simplemente odiaba estar junto a la gente. Al crecer, Sonny siempre fue un inadaptado. No es que nunca haya intentado acercarse a alguien, es solo que
parecía carecer de la habilidad, como si hubiera un muro invisible entre él y las demás personas. Si tuviera que ponerlo en palabras, solo diría que nació sin un pequeño pero importante engranaje en su cerebro que todos los demás parecían poseer. Como resultado, a menudo estaba desconcertado o desconcentrado por el comportamiento humano, y sus intentos de imitarlo, por diligentes que fueran, inevitablemente fracasaban. Esa extrañeza hacía que los demás se sintieran incómodos. En resumen, era un poco diferente, y si había algo que la gente odiaba, era aquello que era diferente a ellos. Con el tiempo, Sonny simplemente aprendió a evitar acercarse demasiado a cualquiera, y se acomodó cómodamente en su papel de marginado. Este hábito le sirvió bien, ya que no solo lo hizo autosuficiente, sino también lo salvó de ser apuñalado por la espalda en múltiples ocasiones por personajes turbios. Por eso, no estaba emocionado de compartir el resto de la pesadilla con 3 extraños. En lugar de intentar iniciar una conversación, Sonny se sentó en silencio, absorto en sus pensamientos. Después de unos minutos, la voz del héroe finalmente rompió el silencio. Cuando salga el sol, recogeremos comida y el agua que podamos encontrar y descenderemos por la montaña. Shifty le miró desafiadamente. ¿Por qué deberíamos volver? ¿Para ser encarcelados de nuevo? El joven soldado suspiró. Podemos ir por los caminos separados una vez que salgamos de la montaña, pero hasta entonces todavía soy responsable de sus vidas. No podemos seguir por el camino, ya que el camino por el paso de la montaña es largo y difícil, sin suministros que estaban en el carro. Sus posibilidades de lograrlo no son altas, por no decir que regresar es de hecho nuestra mejor esperanza. El erudito abrió la boca. Planeó decir algo, pero luego pensó que era mejor permanecer en silencio. Shifty maldijo, aparentemente convencido por las palabras racionales del héroe. No podemos bajar. Los 3 se volvieron hacia Sonny sorprendidos al escuchar su voz. Shifty soltó una sonrisa y miró al soldado. No lo escuche, señor. Este chico está tocado por los dioses. Loco. Eso es lo que intento decir. El héroe frunció el ceño mirando a los esclavos. Los 2 están vivos gracias a la valentía del mocoso. No le deberían hablar mal de él. Shifty se encogió de hombros, mostrando que no tenía vergüenza en absoluto. El joven soldado se sacudió la cabeza. Por mi parte, me gustaría escuchar su razonamiento. Dime, ¿por qué no deberíamos bajar? Sonny se movió incómodo al ser el centro de atención de todos. Porque el monstruo no está muerto. El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales.